con el placer de poder saludar al vicepresidente del Banco Central Europeo, que es el español, don Luis de Guindos. Don Luis, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo van las cosas? ¿Dónde le pillo? ¿Le pillo por Bruselas, por Madrid, por...? No, estoy en Madrid, hoy Vale. estoy en Madrid. Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, del precio del dinero, cuando muchos pensaban que se iba a apretar el botón de pausa, es decir, no se iba a subir más el precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué mensaje manda con esa subida el Banco Central? ¿Que no va bien las cosas en el control de la inflación en Europa? Bueno, la inflación en Europa se ha reducido mucho. Simplemente hay que tener en cuenta que hace aproximadamente un año la inflación estaba por encima del 10 y ahora está ligeramente por encima del 5, ¿no? Pero no podemos olvidar que nuestro objetivo de inflación es el 2%, ¿no? Y por lo tanto hay que continuar reduciendo. No, el mensaje que nosotros hemos pasado es que con esta subida y con las subidas que hemos llevado a cabo en los últimos meses, en última instancia estamos llegando a un nivel que, si se mantiene en el tiempo, creemos que hará una aportación muy importante para que en los próximos trimestres la inflación vuelva a lo que es nuestra definición de estabilidad de precios, que es el 2%. Ese es el mensaje fundamental. Es decir, vamos a ir viendo cómo se producen los datos, vamos a ir viendo cómo van evolucionando nuestras proyecciones, que son muy importantes, cómo se va transmitiendo eso a los mercados financieros, es decir, a los tipos de interés de los préstamos, y a partir de ahí decidiremos. Pero creemos que con el nivel actual, si se mantiene en el tiempo, pues ya hay una posibilidad alta de que en un periodo de tiempo no muy largo la inflación vuelva al 2% en Europa. Dice, es que tengo varias dudas acerca de esto, dudas de un lego absoluto. Hombre, de esta manera lo que está el Banco Central Europeo es recogiendo todo el cable que soltó cuando puso el dinero al alcance de todos mucho más barato. ¿Y de ahí ha llegado la inflación? ¿O no tiene nada que ver esa ecuación? Bueno, la inflación es consecuencia, no podemos olvidar que la economía mundial y la economía europea ha pasado por una serie de eventos prácticamente extraordinarios por choques que nunca vistos. Es decir, tuvimos en el año 20 la pandemia, tuvimos después la reapertura de la economía tras la pandemia y después, posteriormente, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que generó también un incremento en los precios de la energía muy fuerte, de los alimentos y de las materias primas. Por lo tanto, es cierto que nosotros, en la situación, en la pandemia, nosotros inyectamos muchísima liquidez, pero es que si no hubiera sido así, en vez de una caída del 7% del PIB en el año 20, hubiéramos tenido una caída muy superior. Y no podemos tampoco olvidar que gracias a estas actuaciones, en estos momentos, la tasa de paro en Europa está en el 6,4%, que es la más baja desde que se lanzó el euro, ¿no? Y se sigue creando empleo. Por lo tanto, sí, nosotros estamos reduciendo la liquidez del sistema, estamos subiendo los tipos de interés, pero no podemos olvidar de dónde venimos y las causas por las cuales inyectamos la liquidez, que vuelvo a repetir, fueron causas absolutamente extraordinarias para la economía europea y para la economía mundial. Claro, pero dicen muchos, estoy seguro que muchos de mis oyentes dicen, hombre, me encuentro con que con esta nueva subida, aquellos que tengan alguna obligación con algún banco, no digamos ya hipotecas variables, a mí todo me va a subir mucho hasta el punto de estrangular mi economía, pero luego eso no se me compensa en los precios porque voy a poner combustible y está por las nubes y productos esenciales de primera necesidad también siguen por las nubes. Sí, sí, yo entiendo perfectamente la desazón, ¿no?, de la situación, pero vamos a ver, la política monetaria funciona a través de la subida de tipos de interés. ¿Para qué? Para, lógicamente, enfriar la economía y que esa menor actividad económica se acabe trasladando a una bajada de la inflación, a una desaceleración de la inflación, y eso permita volver a crecer. Lo que no puede ser, sería mucho peor si nosotros no hiciéramos nada. Si nosotros no hiciéramos nada, nos encontraríamos fundamentalmente con que la inflación se dispararía, habría inmediatamente unas expectativas de inflación absolutamente desmadradas, y eso llevaría a una situación recesiva rapidísimamente. Y eso es lo que el Banco Central no puede dejar. Yo entiendo, vuelvo a repetir, la desazón del incremento del coste de las hipotecas, pero es la forma en la cual la política monetaria
funciona. Y después hay otra consideración que también creo que es fundamental. El mayor coste desde el punto de vista de lo que es un ciudadano, especialmente un ciudadano de renta reducida, es la inflación. Y eso es el mal superior, sin duda. Y eso es lo que estamos intentando nosotros reducir. Hemos conseguido una reducción del 10 al 5% y debe continuar en los próximos meses y creemos que va a continuar esa reducción de la inflación. Esta inflación también está afectando el crecimiento de la economía europea, que, si no me equivoco, está en el 0,7% este año. La previsión para el 24 es de un 1%. La economía europea, ¿por qué está siendo lastrada? Bueno, la economía europea está siendo lastrada por varios factores. En primer lugar, por la propia inflación, como decía usted. Es decir, la inflación reduce la capacidad adquisitiva de las familias y, lógicamente, el consumo pues prácticamente está estancado. Después no podemos olvidar que también hay un estancamiento de la economía mundial, lo cual se nota fundamentalmente, bueno, pues en países como Alemania, que depende muchísimo de la exportación y que está viendo cómo la evolución de los productos industriales, de la producción industrial, va a la baja como consecuencia de ese menor crecimiento de la economía mundial. Y después, en tercer lugar, las propias actuaciones de los bancos centrales. Es decir, lo que está haciendo el BCE no es extraordinario, lo están haciendo todos los bancos centrales del mundo. Es decir, la subida de tipos de interés lo que va buscando es enfriar la actividad económica, que haya menor consumo y, en última instancia, para conseguir una reducción de precios que, en última instancia, permita poner las condiciones para que la economía europea vuelva a crecer. Por lo tanto, son tres factores fundamentales, es decir, la propia inflación del pasado, el tema de la propia economía mundial y las actuaciones de todos los bancos centrales en el mundo. ¿Ustedes dentro del Banco Central Europeo han hecho algún tipo de autocrítica acerca de la cantidad de dinero puesta en manos de algunos gobiernos especialmente manirrotos? No estoy pensando en ninguno. Vamos a ver, lo que ocurrió en el año 20, nosotros en el año 20, por ejemplo, compramos toda la deuda pública emitida por un gobierno como el español. Lo hicimos con prácticamente todos los gobiernos de la zona euro. Pero si no hubiéramos hecho eso, la situación hubiera sido mucho peor. Eso lo hemos dejado de hacer. Eso ya prácticamente desde hace cerca de un año hemos ido reduciendo y ahora en estos momentos nosotros no compramos deuda e incluso no reinvertimos lo que va venciendo la deuda pública que tenemos de los países. Esto es como siempre, don Carlos. Aquí hay la medida tiene unos efectos positivos en ese momento porque, vuelvo a repetir, la pandemia era una situación absolutamente extraordinaria y si no se hubiera producido un colapso de la economía europea y de la economía española. Las circunstancias han cambiado, la pandemia, gracias a Dios, ya ha desaparecido prácticamente y entonces nos encontramos con que en estos momentos nosotros ya no estamos comprando deuda ni estamos reduciendo, ¿no? Por lo tanto, vamos ajustando nuestra política a lo que son las circunstancias para intentar minimizar el coste que pueden tener situaciones extraordinarias o que pueden tener nuestras propias actuaciones que lógicamente se tienen que ajustar a dichas circunstancias. ¿Y van a tener algún tipo de consideración con misericordia con aquellos países que tienen una elevada deuda, pienso en España, y en las obligaciones que tienen de devolverla con intereses? No, nosotros cuando hemos comprado deuda pública ha sido por motivos fundamentalmente para evitar una situación depresiva, pero en las circunstancias normales como son las actuales, nosotros únicamente, nuestro objetivo es la estabilidad de precios y únicamente todos nuestros instrumentos, la subida de tipos, dejar de comprar deuda pública, no reinvertir los vencimientos que se van dando, únicamente miran a ese objetivo de estabilidad de precios. La política fiscal es responsabilidad de otros, no es responsabilidad nuestra. Nosotros sabemos que tiene un impacto desde el punto de vista de lo que es la actividad económica, pero eso es la responsabilidad, por ejemplo, del ECOFIN, de Bruselas, de la Comisión Europea y que en estos momentos además está discutiendo y debatiendo unas nuevas reglas fiscales, ¿no? Nosotros, la situación de deuda pública, vuelvo a repetirle, es la responsabilidad de otros. Pongámonos al final de año. Si la inflación, esta es la pregunta del millón, claro. Si la inflación va recortándose, ¿cree usted que a esas alturas el Banco Central iría resituando los tipos de interés hacia valores más bajos o es muy corto plazo?
No, es muy corto plazo. Yo creo que la inflación va a continuar reduciéndose, tanto la inflación general como la inflación subyacente, ¿no? Los mercados están descontando, pero los mercados también se equivocan, ¿eh? Es decir, se basan una serie de hipótesis que a veces no se cumplen, que empezaremos a recortar tipos en junio del año 24. Bueno, es una apuesta, puede que sea correcta, puede que no sea correcta. Va a depender de muchísimos factores, ¿no? Vuelvo a repetirle, yo el mensaje fundamental es que con esta última subida que nosotros llevamos a cabo ayer, el nivel de tipos de interés, si se mantiene en el tiempo, creemos que puede ser suficiente para que efectivamente la inflación acabe convergiendo hacia nuestro objetivo del 2%, que es nuestra obligación, que es nuestro mandato, que es lo que tenemos que hacer para garantizar un mayor bienestar en Europa y que la economía europea puede continuar creciendo a futuro. Señor Guindos, España está ahora mismo sin gobierno, con un gobierno en funciones, y no se atisba inmediatamente, bueno, si hubiera además nuevas elecciones, ya no le cuento. ¿Eso preocupa especialmente en el Banco Central Europeo? Bueno, la economía española, yo creo que yo siempre me gusta hablar bien de la economía española porque, bueno, fui ministro de Economía 6 años y medio, ¿no? Y tiene dos cosas muy buenas. Tiene, en primer lugar, es una economía muy competitiva, es decir, que la exportación española, la evolución es realmente durante los últimos 8 o 9 años es impresionante. Y, en segundo lugar, tiene un sistema financiero, un sistema bancario saneado. Evidentemente hay otras circunstancias, es decir, que si uno mira lo que la evolución de la economía española, el primer semestre ha sido relativamente bueno, aunque el consumo ha estado bastante parado. Ha habido un tirón de las exportaciones, una de las exportaciones ha sido la principal fuente de crecimiento y en paralelo con lo que está ocurriendo con la economía europea, nosotros lo que estamos viendo es que hay una desaceleración económica en la segunda parte del año. Es decir, ligado a lo que le comentaba anteriormente, es decir, la economía mundial también se está desacelerando. En segundo lugar, pues los efectos de la inflación del pasado han afectado a lo que es la capacidad adquisitiva de las familias. Y en tercer lugar, nuestras propias subidas de tipos de interés están llevando a una reducción del crédito, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que igual, en línea con lo que está ocurriendo con la economía europea, el segundo semestre de la economía española va a ser sin duda más flojo que el primer semestre. Ujú. Señor Guindos, en España parece que podría negociarse la posible condonación de la deuda, concretamente que la comunidad autónoma catalana mantiene. ¿Ustedes eso lo verían de alguna manera o consideran un asunto interno, aunque tenga impacto sobre la calificación de España? Bueno, vamos a ver, nosotros en eso no entramos. Eso es la Comisión Europea, que lógicamente es la responsable de vigilar lo que son las cuentas públicas en España, ¿no? Yo le puedo decir que cuando una condonación de deuda entre administraciones públicas es neutra desde el punto de vista del conjunto del nivel de deuda. Es decir, produce, por decirlo de una forma, un beneficio extraordinario a los que se ha perdonado la deuda y una pérdida extraordinaria a los que han perdonado la deuda. Entonces, pero yo creo que ahí lo fundamental es el mensaje. El mensaje, es un mensaje en el cual, si hay una condenación de deuda en una parte, hay un problema de deuda en una parte, esto podría generar inmediatamente relativas incertidumbres con respecto a qué puede pasar en otro lado. Y por otro lado, después hay una cuestión, lógicamente, que no es para nosotros, pero que sí es de equidad interna. Es decir, la situación de deuda de todas las comunidades autónomas no es idéntica. Y si se lleva a cabo una condonación general, pues entonces no todos se van a ver igual de favorecidos, ¿no? Y por tanto hay una cuestión de equidad desde el punto de vista de la relación entre la Administración Central y las administraciones autonómicas. Pero bueno, esas son consideraciones en las cuales el Banco Central no entra, son consideraciones fundamentalmente de análisis de un economista. ¿Sí? Dos últimas preguntas por mi parte, luego hay alguna de mis compañeros. Nadia Calviño es candidata a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Dice que tiene apoyos, en fin, está ahí con el ECOFIN. ¿Eso es importante para España, que se sitúe en ese cargo? Sí, el BEI es una institución importante, es decir, da mucho crédito, financia muchos proyectos, tanto en lo que es la economía verde como la economía digital. Y bueno, España ha sido uno de los mayores beneficiarios hasta ahora del BEI. Yo creo que es el segundo después de Italia, o incluso yo creo que puede llegar a ser, yo ya he perdido un poquito la referencia, desde mis tiempos de ministro, era un financiador muy importante de muchos proyectos de inversión en España.
es un puesto importante, sin duda. Otra española, la subgobernadora del Banco de España, que es Margarita Delgado, no ha sido elegida como presidenta del Mecanismo Único de Supervisión Bancaria. Y es una decisión del Banco Central que ha levantado porque lo ha hecho en contra del criterio unánime de la Eurocámara. ¿Hay choque previsto Parlamento Europeo, Banco Central por este asunto? Bueno, vamos a ver. Aquí siempre hay un procedimiento, y el procedimiento es importante. Es decir, primero van las dos candidatas, en este caso al Parlamento, y el Parlamento lo que dijo es que las dos eran válidas, pero que había una mejor, que era la candidata española, porque tenía más experiencia supervisora. Después, los que hemos votado somos los miembros del Consejo del Banco. Y ahí ha salido la candidata alemana, que vuelvo a repetir, tiene un magnífico currículum. Tiene que volver, nosotros por lo tanto hemos nominado a una de las dos. Eso tiene que volver al Parlamento Europeo, que lo tiene que de alguna forma ratificar. Yo no sé lo que hará el Parlamento Europeo, pero vuelvo a la consideración inicial. Cuando se hizo la valoración primera, se dijo que las dos candidatas eran válidas. Una era mejor porque tenía experiencia supervisora, pero que las dos eran válidas. Uh-huh. Preguntas muy rápidas, por favor. Pido mucha celeridad a don Luis de Guindos. Paloma Esteban. Sí, ¿qué tal, señor de Guindos? Yo quería aterrizar un poco en la economía española, todo lo que ha comentado. Usted ha hablado mucho de la inflación, ha hablado de la expectativa en el segundo semestre de esa desaceleración económica. Lo estamos viendo, hay rebajas continuas de las previsiones en la zona euro. Y aquí en España el Gobierno insiste en que la economía va muy bien. Y de hecho hace muchas comparaciones con el resto de Europa. Yo quería preguntarle, en este momento en el que vemos que hay rebajas continuas de las previsiones, que parece que la expectativa de recuperación económica no termina o por lo menos se sigue retrasando, 2024, ¿cómo cree que va a ser la situación económica aquí en España? Hombre, en línea con lo que está ocurriendo en Europa, nosotros no hacemos proyecciones por países, eso solamente los hacen los bancos centrales nacionales, ¿no? Yo le diría una cuestión. Vuelvo. Yo siempre, desde que soy presidente del Banco Central, vicepresidente del Banco Central Europeo, intento hablar bien de la economía española, ¿no? Tiene dos fortalezas: la competitividad y el sector financiero. Usted antes me preguntaba, el señor Herrera, si es importante tener un gobierno. Hombre, para cualquier país es importante tener un gobierno con capacidad de actuación. Sobre todo porque nos vamos a enfrentar a retos importantes, ¿no? Es decir, la desaceleración europea, la desaceleración mundial, hay un repunte del precio del petróleo, el endurecimiento de las condiciones de financiación, con consecuencia de subida de tipos de interés. Todas esas son cuestiones que hay que abordar. Por ejemplo, la utilización de los fondos de nueva generación, de recuperación de la propia Unión Europea. Y por tanto se necesita un gobierno que actúe y que tenga capacidad de tomar decisiones. Habrá que elaborar unos presupuestos, habrá que decidir qué se hace con determinados proyectos de inversión. Habrá que tomar decisiones en relación con la financiación autonómica, con el tema de pensiones, con el tema de subida de salarios funcionarios. Bueno, hacia reformas estructurales, ¿no? Por lo tanto, es importante tener un gobierno. Por eso, independientemente de la circunstancia específica de España ahora, para cualquier país es necesario y es imprescindible en un momento complejo, vuelvo a repetir, tener un gobierno con estabilidad. Pregunta de 30 segundos de Tony Echarri. Sí, señor de Guindos, buenos días. Le preguntaba a Carlos antes por la condonación de la deuda para Cataluña. Yo le quería preguntar si los independentistas catalanes lograran una forma especial de cortar vínculos con España. Ya veremos cómo, si Estado libre asociado o cómo. Sin el PIB de Cataluña, ¿en qué puesto quedaría España? Y si usted se imagina que esa realidad es posible, o sea, que esa hipótesis es posible. Esa realidad, no como vicepresidente del Banco Central Europeo, sino como español, no es posible. Entonces, esa es la primera consideración. Pero vamos, el PIB de Cataluña es un 18, un 19% del PIB español y yo estoy convencido que va a continuar siendo parte del PIB español. Miquel Jiménez.
Muy rápido, buenos días, don Luis. Muy buenos días. La señora Mónica Hohlmeier, la presidenta de Control Presupuestario de la Eurocámara, manifestaba su sorpresa por no haber recibido información por parte del gobierno de Sánchez respecto a los millones que Europa le ha prestado al gobierno español para que invierta. Decía que el gobierno no ha publicado los nombres de 100 beneficiarios, que quería saber en qué se había gastado el dinero, vamos, si se habían hecho hospitales o qué se había hecho. ¿Le consta a usted que esa documentación requerida por Europa haya llegado por fin? No, no tengo ni idea. Nosotros, mire, en el Banco Central Europeo, primero, estamos en Frankfurt, no estamos en Bruselas, aunque lógicamente tenemos comunicación, y nos ocupamos de la política monetaria, de la lucha contra la inflación, la estabilidad financiera y la supervisión de los bancos, y esa es una información que yo carezco de ella. Es don Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. Ya nos ha dicho que en diciembre, Navidad, fin de año, primeros de año, nada de bajar tipos de interés. No da tiempo a la recuperación de la inflación, pero no lo descarta para el transcurso del 24, más o menos, ¿no? Más o menos, siempre que los datos ayuden, pero eso es lo que descuentan los mercados y lógicamente dependeremos de los datos que se vaya produciendo. Don Luis de Guindos, gracias por este rato que nos ha concedido, ha sido muy amable. Feliz día en Madrid. Muchísimas gracias, adiós, gracias.